La pluralidad religiosa que existe en Venezuela y que reclama reglas claras de convivencia guarda una relación estrecha con la larga lucha librada a favor de la libertad de culto. Desde los primeros intentos por la independencia, los patriotas se plantearon el problema de la libertad religiosa. El general Francisco de Miranda, en su proyecto constitucional de 1811, reconoce al catolicismo como religión nacional, pero se pronuncia por un régimen de tolerancia y por la anulación de la Inquisición. El razonamiento de los sectores más radicales del movimiento emancipador estaba dirigido a probar cómo la intolerancia religiosa dominante en el país era un obstáculo al avance del proyecto independentista, el cual tenía como objetivo el establecimiento de una sociedad libre, democrática y pluralista. Caraqueños con gran entusiasmo, tributamos afecto y lealtad a quien supo vencer tantas veces. Con pocas excepciones, las constituciones que rigieron la República de Venezuela durante el siglo XIX y comienzos del XX consagraron de alguna manera la libertad religiosa. La Constitución de 1961, en su artículo 65, amplía el derecho de libertad de cultos, estableciendo que todos tienen derecho de profesar su fe religiosa y de ejercitar su culto, privada o públicamente, siempre que no sea contraria al orden público o a las buenas costumbres. Actualmente, la libertad religiosa y las bases para el funcionamiento de los cultos e iglesias están claramente garantizadas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, especialmente en el artículo 59. En principio, nuestra Carta Magna, la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, contempla dentro de sus derechos civiles la libertad de culto y de religiones. La establece como una norma de derecho subjetivo. Ahora bien, el legislador, con el fin de garantizar toda esta práctica religiosa y con el fin de garantizar que no se violen esta normativa legal establecida en nuestra Constitución, se vio la necesidad de crear el anteproyecto de ley de religiones y culto. El anteproyecto de ley de religión y culto incluye a todas las creencias, religiones y cultos que se profesan en Venezuela. Todo comienza en el año 2003. En Venezuela para ese momento pues ya habían rumores de que se iba a discutir la ley, pero no se había hecho nada concretamente. Consta de 8 capítulos, dentro de los cuales tiene 49 artículos. El artículo 1 de la citada ley establece el objeto de la ley como tal. Esta ley tiene por objeto proteger la garantía que toda persona tiene a la libertad religiosa y de culto. Estando allí en la asamblea, pues empieza la discusión en cuanto a lo que se pretende regular. Nos dejaron muy claro que es un anteproyecto, o sea que ahí no se ha tomado ninguna decisión y que se están escuchando todas las religiones para llegar a un consenso, que se van a abrir mesas de diálogo en todo el territorio nacional donde se va a escuchar a la comunidad antes de ser tomada cualquier decisión. En el caso de las religiones de origen afroindígena, se han realizado avances que han permitido poner en la mesa de discusión prejuicios y preconceptos por parte de otras religiones que deben ser superados en base al respeto a la diversidad cultural, la tolerancia y la libertad. Cuando se inicia esa discusión, el ataque no venía solo por el proceso religioso, sino por la parte de los animales, la inmolación de los animales y los desechos de los animales. Ahora, ¿qué había detrás de esto? ¿Qué se descubre con el tiempo? Que muchas de estas conversaciones fueron manipuladas por otras religiones. Esto lo eleva a nivel de la asamblea en una discusión. Se estanca entonces allí la discusión, porque específicamente en el artículo 5, en el párrafo único, dice: el artículo 5 se toma como excluyente, lo tomaríamos como inconstitucional, debido a que
establece en el parágrafo único, queda igualmente excluido del ámbito de la protección de esta ley la práctica espiritista, entre otras prácticas. Significa que no van a estar protegidos por la ley, que no van a estar amparados por la citada ley, quedan totalmente desprotegidos. Ahora bien, la práctica espiritista es nuestro culto emanado, que emana de la reina María Leonza, de los indígenas venezolanos. En consecuencia, si el artículo es excluyente, es inconstitucional. Yo rogaría encarecidamente al grupo del parlamentario que revisaran y estudiaran bien este artículo. Revisando el anteproyecto de ley de religión y culto, los seguidores de la religión yoruba han observado lo siguiente. Ya cuando usted habla de la palabra esotérica, ahí estanca cualquier conversación. Y de hecho nombra la palabra esotérica, pero también habla de la parapsicología, habla del esoterismo. Entonces estancan las conversaciones y se engavetan. Ese anteproyecto se queda allí. Ahorita se retoma nuevamente. Se nombra una subcomisión y somos llamados, no solo a la comunidad yoruba, todas las religiones han sido llamadas en la Asamblea Nacional Venezolana y puedo dar fe y me consta que todas fueron llamadas. Me parece, en mi opinión personal, que la subcomisión es de altura. Los miembros de las religiones en Venezuela están conscientes de la necesidad de organizarse a lo interno de sus comunidades. En el caso de las religiones afro, van abriendo camino hacia ese objetivo. Nosotros tenemos, como te comentaba, muchas cosas que madurar para podernos sentar a discutir en una mesa en la Asamblea Nacional. Porque si no hay acuerdos internos, ¿cómo podemos sentarnos allí y hacer representante quién de quién? Por eso, cuando me tocó el derecho a palabra allí, una de las cosas que le pedí a las personas presentes es que busquemos acuerdos primero entre nosotros, para después salir a representar la comunidad venezolana ante la Asamblea o cualquier ente que nos llame. Porque si yo me siento allí y le tengo rabia al de los Araras, el de los Eguar, de los Lucumí, y no tomando en cuenta que todos somos hermanos, que todos somos religiosos, que para mí Orumila es uno solo, Ifá es uno solo, Yemaya es una sola, Ochun es una sola, tú la veas en Nigeria, en Venezuela, en Cuba, Oricha es Oricha, Ifá es Ifá y Orumila es Orumila. ¿Cómo veo la organización venezolana? Creo que se están dando pasos importantes. Ya estas asociaciones que están naciendo ahorita en Venezuela y que están trabajando, están dando su fruto. La gente, la comunidad religiosa, el pueblo religioso, ya tiene un lugar donde llegar, donde tocar la puerta. Y sé que este ejemplo lo van a tomar o se van a tomar en otros estados, en otras casas de santos. Hay personas que están haciendo su trabajo de hormiguita, que de repente no salen en una revista, en un medio televisión, un medio radial, pero sí están haciendo su trabajo. Es pertinente destacar algunos de los instrumentos internacionales que apoyan la libertad de religión y culto, tales como A. La Declaración Universal de Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, que en el artículo 18 establece: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto o la observancia. B. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, acordada en la 9ª Conferencia Internacional Americana de 1948, que en su artículo 3 reza: toda persona tiene el derecho de profesar libremente una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y en privado. C. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, en su artículo 18, reafirma estos derechos añadiendo lo siguiente: los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Algo más aprobó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969, en su artículo 12. Otros documentos de importancia que afirman la libertad religiosa son
la Declaración sobre la Eliminación de todas las formas de intolerancia y de discriminación, aprobada por unanimidad en la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión del 25 de noviembre de 1981, y la promulgación por parte del Concilio Vaticano II el 7 de diciembre de 1965 de la Declaración Dignitatis Humanae, la cual en su artículo 2 establece que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa. Este derecho a la libertad religiosa consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de personas particulares como de grupos sociales y cualquier potestad humana. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad, de forma que se convierta en un derecho civil. Las mesas de trabajo donde continuarán las discusiones del anteproyecto de ley de religión y culto en Venezuela continuarán a finales del año 2012 para entrar en el 2013 con una ley que garantice el derecho de todas y todos a practicar la religión de su preferencia, haciendo valer un aspecto más de la diversidad cultural en Venezuela.